Buenas tardes para todos y todas, nuevamente con mis diálogos de educación desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería. Quiero enviarles un saludo a todas las personas que empiezan a unirse, al Centro Universitario Cárdenas, a Carmen Tico Cross. Muchas gracias por unirse. Empiezo anunciando que ya el libro, como les había dicho hace unas live anteriores, ya está en imprenta para su producción. Lo que pasa es que son procesos un poquito largos, pero yo creo que ya en unos semana y media o dos tenemos nuestro libro para aquellas personas que deseen que se les mande antes de finalizar el año. Con el mayor gusto se los estaremos enviando. Del centro Andrea 10261, muchas gracias por unirse. Chelo Bes Mac, Carmen Tico Cruz desde el Brasil. Muchas gracias a todos los que me han venido acompañando durante este año en estas live que hemos venido hablando sobre pedagogías. Hoy traemos un tema muy importante, un tema discutible, un tema que algunos lo aceptan, otros dicen que no existe, pero es un tema que está en boga, que lo hemos escuchado, que lo hemos oído, y es el conectivismo. Algunos dicen que es la teoría del aprendizaje del conectivista. Otros dicen que eso no existe, que eso no es una teoría de aprendizaje, pero los psicólogos George Siemens y Stephen Downes en el año 2005 pues hablaron de esta teoría de aprendizaje a través de estos medios o de estos dispositivos. ¿Por qué nace entonces esta teoría del aprendizaje a través del conectivismo? Dicen ellos que nace para abordar esos cambios culturales y económicos que se han producido como consecuencia de la tecnología, que por eso entonces se habla de ese conectivismo. ¿Por qué? Y dicen que esa teoría tiene en cuenta la era digital, cómo se utilizan las diferentes redes conectadas para aprender y ampliar los conocimientos. Sigo saludando aquí a un poco de gente que se acaba de unir, a IGPTO, a Hola, envío correo pendientes, orientaciones frente al problema laboral, cuando días habilidades son de respuesta. No entiendo aquí. Un correo pidiendo orientaciones frente a un problema laboral, cuando días hábiles son días de fiesta. No sabría yo si eso lo podemos responder a través de acá. La Lady Botina, a Desas 1, a Carito y a Carito que envía una solicitud. Muchas gracias por estar. Dice que en el mundo actualmente hay un exceso de información al alcance de la mano y eso no lo podemos esconder. Existe la inteligencia artificial, existen las redes, existe el Facebook, el YouTube, el Instagram, los chats, los libros electrónicos. Existe mucha información en internet y a través de las redes, pero que debemos aprender a filtrarla y a establecer conexiones entre aprendizajes dispares, y que ese es el motivo del aprendizaje a través del conectivismo. También dice que el conectivismo es la integración de ciertos principios explorados en la teoría del caos, en la teoría de la complejidad, en las redes neurales artificiales y en la autoorganización. Si nosotros hablamos un poco del conectivismo, ¿de dónde surge? Pues nosotros veníamos de una forma tradicional por excelencia de transmitir la información del conocimiento de voz a voz para que ese aprendiz o ese alumno la aprendiera y perdurara en su memoria a través del tiempo, memorizándola o repitiéndola. Pero ese conectivismo entonces, ¿qué nos plantea? Nos plantea una forma de enseñar a la forma en que los internautas
están acostumbrados a buscar información y conocimiento hoy en día, porque nuestros aprendices se están convirtiendo en esos internautas en clase, porque su forma de aprender es distinta a la de otras generaciones, y entonces les estamos enseñando a los internautas que mantienen con su celular o con sus laptops prendidas constantemente buscando esa información. Dama Vallejo, que está aquí, a Camargo Edward, que se acaba de unir, muchas gracias a todos los que se están uniendo. Dowens describe el conectivismo. Uno de sus autores, Stephen Downes, dice que es la tesis de que el conocimiento se distribuye a través de una red de conexiones, y que por lo tanto el aprendizaje consiste en la capacidad de construir y atravesar esas redes. Eso es lo que nos dice Stephen sobre el conectivismo. En el conectivismo, entonces, que hoy en día lo tenemos a la puerta de la mano en nuestros medios que nosotros utilizamos, el papel del docente, ¿cuál sería? Debe ser más un orientador de esos aprendices o esos internautas que tiene en su clase. ¿Para qué? Para que él elija fuentes confiables de información, para que seleccione esa información, para que mire qué es importante y qué no es importante. Entonces, ese maestro o ese orientador debe guiar esas actividades para que ese alumno sea capaz de discernir entre lo importante y lo trivial y ayudarle a resolver esas dificultades. Entonces, no es que no la utilicemos, la debemos utilizar, pero apoyando siempre a nuestros estudiantes en ese proceso durante la clase. Y en cambio al estudiante, pues su rol también cambia. En el conectivismo, el alumno aprendiz es el centro, ya que él se constituye en un nodo independiente dentro de una comunidad de aprendizaje que contribuye a una red de conocimiento más amplia. ¿Por qué? Porque pues si él es el nodo, en un momento determinado él puede distribuir ese conocimiento que encontró con las otras personas. Por eso dice que ese rol del estudiante es de aprender juntos, aprender con los otros, manteniendo a su vez un control sobre su tiempo, actividades y espacios. Y habla de algunas características que puede tener ese internauta o ese aprendiz. Dice que sea capaz de generar ese conocimiento a través de la búsqueda de la información. Entonces no es simplemente que el conectivismo es para pasar el tiempo, para estar un rato conectados. Debemos ayudarle al estudiante para que busque esa información importante a través de la red, que sea capaz también de validar esa información encontrada, que sea capaz de distinguir entre la información que sea la relevante y la precisa sobre ese tema en el cual él está indagando e investigando, que sea capaz de tomar decisiones con base en ese conocimiento que está encontrando, que desarrolle un proceso crítico y reflexivo. Yo lo he dicho mucho en mis lives. Ahí hay que mirar cómo le enseño yo al estudiante a que piense, reflexione y critique sobre esa información que está encontrando en los diferentes dispositivos o medios que está utilizando. Que tenga un control sobre su propio aprendizaje, que sea capaz de actualizarse constantemente en sus conocimientos y que esté consciente de los cambios continuos, porque yo puedo decirle, yo encontré esto hace un mes, pero hoy ya está cambiando la información. Y construya su propia red de aprendizaje y cree otras redes. Si se constituye en un nodo, pues podemos distribuir esa información que encontramos, dárselas a conocer a otro, pero respetando esas opiniones de las otras personas. Eso era lo que nos decía entonces al inicio sobre lo que es el conectivismo. Siemens York nos habla entonces de 8 principios
claves en la teoría del aprendizaje a través del conectivismo. Sigo saludando aquí a Carito, a Dama Vallejo, a Nelson, a Dipacosa, a Camargo, que se acaban de unir. Muchas gracias. Y la primera dice: el aprendizaje y el conocimiento descansan en la diversidad de opiniones. ¿Por qué? Porque si estamos conectados en redes vamos a encontrar una diversidad de opiniones con otros y otras, no solo la mía propia, sino también de las personas que interactúan en esa red, con otras perspectivas, con otros métodos y con otra información adicional. Entonces, por eso dice que debemos que ese aprendizaje y ese conocimiento descanse en la diversidad de opiniones. El otro principio dice que es un proceso de conexión de nodos especializados como fuente de información. Es decir, que podemos encontrar muchos nodos especializados como fuentes de información, y entonces hablan que esas fuentes pueden ser el Google, el TikTok, las redes o los mismos colegas o el mismo aprendiz es un nodo. Ya lo mencionaba yo anteriormente, el papel central del aprendizaje o del aprendiz es convertirse en un nodo y que entonces esas fuentes sean confiables e ir navegando en ellas hasta llegar a la profundidad de ese tema o conocimiento. El tercer postulado del que nos habla Siemens es que el aprendizaje puede residir en aparatos no humanizados. Y aquí viene aquello que nosotros debemos tener en cuenta. Lo que encontramos en aparatos no humanizados, no los encontramos a veces en humanos. Las redes pueden ser, sí, cuando yo intercambio esa información con esa persona a través de la red, pero yo puedo encontrar en aparatos no humanizados esa información. Y entonces nos habla de que gracias a la tecnología y al avance del almacenamiento del aprendizaje en muy diferentes aparatos o repositorios donde se va almacenando esa información. Contamos entonces alrededor con muchos medios en los cuales nosotros podemos aprender. Por eso nos dice el aprendizaje puede residir en aparatos no humanos. El cuarto principio dice la capacidad de saber más es más crítica. ¿Y por qué nos habla de eso que es más crítica? Porque lo mencionaba yo antes, hay que desarrollar ese pensamiento crítico y reflexivo. ¿Para qué? Para buscar ese conocimiento importante que se encuentra o en la red o en esos dispositivos o repositorios donde está almacenado. Y aquí hay una frase que el mismo Siemens nos la dice, la tubería es más importante que el contenido dentro de la teoría, pues nuestra capacidad de aprender lo que necesitamos para mañana es más importante a lo que sabemos hoy. La capacidad de aprender lo que necesitamos para mañana es más importante que lo que sabemos hoy. Entonces el saber hoy nos obliga a nosotros a mirar qué debemos saber para mañana. Por eso habla de pronto de tutoriales, de foros o de otros medios que podamos utilizar. El otro principio es necesario alimentar y mantener conexiones para facilitar ese aprendizaje continuo. Entonces él dice que hay que fomentar la conexión en ese conectivismo para que ese aprendizaje se vuelva eficaz y que para mantener vivas esas conexiones, él habla entonces del Facebook, del LinkedIn, del Google y de otros medios que podemos emplear. Nos habla también de esa capacidad de ver las conexiones como campos de ideas y conceptos, que es una habilidad fundamental. Dice que hay que conectar las distintas piezas de la información, que eso es un componente clave en el aprendizaje, no quedarnos solamente con una idea, un concepto, sino cómo conectamos eso con otras ideas y otros conceptos, y por eso él habla de tejer en un tapiz de conocimientos, en ese entramado que hemos venido a veces mencionando, de que el conocimiento es un entramado
que lo constituyen las múltiples redes a las que a veces nos conectamos. Él habla en la última postulado de la vigencia de ese conocimiento, y entonces habla de que ese conocimiento debe ser preciso y actualizado, que el conocimiento a veces que poseen de pronto los empleados en una empresa pues, se constituye a veces en un capital intelectual, o cuando utilizamos el enfoque conectivista, cuando actualizamos nuestros conocimientos, debe ser siempre el objetivo final al que nosotros queramos llegar. ¿Por qué me conecto yo a una red para conocer un tema? Porque tengo un objetivo, no por simplemente pasar un rato, sino porque tengo un objetivo de conocer algo. Por eso veo un video en YouTube, por eso busco en Facebook, por eso busco en Google, por eso busco en un libro electrónico, por eso busco en LinkedIn, por eso busco en las publicaciones que existen electrónicas. Y por último habla de la toma de decisiones como un proceso de aprendizaje. Entonces que debemos elegir qué aprender y el significado de la información que nos está entrando para esta realidad cambiante. Porque dice, el conocimiento no es fijo, evoluciona, y por ello es crucial que te familiarices con la información actualizada. Hace poco yo le comentaba a alguien que me decía mucho sobre la inteligencia artificial y yo le decía, depende del tipo de consulta que usted le haga a uno de los repositorios donde usted consulta, porque hay elementos de esos repositorios que están desactualizados. Algunos dicen que algunos están desactualizados hace 2 años, pero otros dicen que están actualizados al instante. Pero si usted paga, entonces miren la información cómo está. Si yo pago, tengo una información más veraz y más actualizada, pero si yo no pago, entonces hago consultas a través de la inteligencia y el conocimiento está desactualizado. Entonces por eso él habla de que debemos tener ese conocimiento que evoluciona, saber que el conocimiento evoluciona, que te familiarices con esa información actualizada, es lo que nos dice Simes en esos postulados que nos está diciendo. Entonces, ese horizonte cognitivista que se requiere, a que el planteamiento del aprendizaje con las redes o con las conexiones que nosotros utilizamos es abierto, es creativo, es inclusivo, y que nos puede orientar a incorporar el valor social de ese conocimiento que vamos encontrando, que lo construimos en forma colaborativa y práctica, y a través de una práctica en la comunidad que lo podemos encontrar. Sigo saludando aquí a Nelson Arenas, a Dipacosa, a Caro Rebe 02, a Sonia Ibáñez, que se acaban de unir. Muchas gracias a todos los que han estado, a Lady Botina, a Desa C1, que se están uniendo. Muchas gracias por estar aquí. Entonces dice que también hay que reconocer esos procesos de producción del conocimiento que pues pueden ser a veces promovidos por sujetos autónomos, que constituyen saberes en redes, con conexiones, con lenguajes, que hay que mirar esas fronteras entre el sujeto y el objeto, que hay que mirar esa autoorganización y reflexividad para favorecer esas experiencias de aprendizaje en red. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces uno dice, yo encontré esto, pero yo encontré esto se contradice. Entonces hay que mirar todo ese tipo de información que nos llega a través de las redes, que hay que revisar, que hay que realizar exploraciones, conectarse, que hay que crear, que hay que evaluar, y que hay que pensar colaborativamente y hay que reconstruir esa integridad de los saberes. Nos dice desde el horizonte cognitivista todos los elementos que debemos tener. También nos habla de algunas ventajas y desventajas que puede tener esa teoría del conectivismo, porque no es que sea fácil que yo vaya y encuentre una información ya y que con eso yo me quedé. Hay que mirar qué ventajas puedo tener yo cuando busco información y qué desventajas también puedo yo tener cuando trabajo a nivel de esas redes
de diferente índole. Dice, entre las ventajas es que me puedo articular con la realidad, puedo tener una realidad más inmediata y más actualizada, que me va a permitir colaborar, compartir, discutir y reflexionar con otros ese conocimiento compartido. Si yo construyo una red de conocimiento, por ejemplo, en un X o Y tema, hay muchas redes que nosotros conocemos hoy en día. En enfermería las tenemos, la red de salud sexual y reproductiva, la del paciente crónico. Ahí podemos construir nosotros una red. Entonces hay que discutir y reflexionar con los otros y compartir ese conocimiento que yo voy encontrando. Otra ventaja dice que se vale de muchas herramientas para uno mantenerse actualizado, de un flujo de información permanente y saber qué es lo que necesitamos, qué es lo que estoy buscando. Que el aprendizaje deja de ser un proceso individualista para convertirse en un proceso colectivo. Inclusive hablan mucho de lo que ahora 8 días nosotros hablábamos sobre la teoría sociocultural de Vygotsky, y dice que está muy relacionada con ese conectivismo, porque nosotros aprendemos de nuestra cultura y de nuestro medio y nos conectamos con las personas con las que compartimos ese conocimiento. Que hay un almacenamiento y recuperación de la información más pronta, pues sí, hablamos de esos dispositivos o repositorios donde se almacena esa información. Que hay una actualización más inmediata y que el aprendizaje es libre, estructurado y flexible. Nos habla de esas ventajas que tenemos nosotros con el conectivismo. Pero también nos dice que puede existir algunas desventajas. La información no siempre es confiable. Por eso hay que mirar cuáles son las redes, cómo busca la información, cómo se conecta, cómo constituye ese nodo, cómo busca en los libros electrónicos, cómo busca esa información nuestro estudiante o nuestro aprendiz o nosotros mismos. Porque a veces le escuchamos a la persona, yo encontré esto y esto es lo que está diciendo. Dice uno, no, pero mira, es que la información es esta, y empieza la discusión. Pues lleguemos a acuerdos a ver cómo buscamos esa información más confiable. Como hay diversidad de nodos y hay diversidad de conexiones para ser explorados, a veces no se garantiza la disponibilidad, calidad y conectividad de la información para formar esas conexiones. Como hay tanta información, a veces no disponemos de la garantía para poder conectarnos o para mirar si esa conectividad sí tiene calidad. Hay que entonces mirar nuevas metodologías de enseñanza. ¿Para qué? Para diseñar ambientes de aprendizaje ecológicos dentro de nuestra clase, más ecológicos de aprendizaje. ¿Cómo le ayudamos a nuestro estudiante a que se conecte a esas redes que nosotros sí consideramos que puedan tener una información más confiable? Eso sí lo debemos hacer. Angie H. 139, a Jen G, que se unió, a Sonia Ibáñez, a Caro Rebe 02, a Dipa Cosa y a Nelson Arenas, que se unieron ahora, y a Camargo. Otra desventaja es que falta capacitación en los profesores, no hay profesores preparados. Es muy difícil hoy en día, aunque los profesores también vienen conectados al internet, bien conectados a la inteligencia artificial, bien conectados al Google, al Facebook, al YouTube. Todos vivimos conectados, pero a veces no estamos preparados para indicarle a nuestro estudiante cómo utilizar esas redes y esos nodos de información para que él busque esa información realmente de calidad. El conectivismo puede ser múltiple, y ahora les voy a decir algunas de las personas que de pronto han controvertido estas teorías y dicen que esto no debiera ser una teoría de aprendizaje. Nos pueden decir que el mantenimiento es difícil y costoso, porque si yo no estoy conectada a una red actualizada
y no he pagado, pues no tengo una información muy actualizada. Entonces fíjense que puede ser costoso para algunas personas. Lo he oído yo por ahí que dice, usted tiene la inteligencia artificial que la paga o es la libre. Y si es la libre, entonces no está actualizada. Entonces, si yo no he pagado, no tengo esa información de calidad. Entonces, por eso es costoso en algunas ocasiones. Que a veces resta el trabajo creativo, y es verdad. Si nosotros nos vamos hoy en día a todo lo que tiene la inteligencia artificial, ¿dónde está nuestra creatividad? Podemos construir muchas cosas de aprendizaje conjunto, podemos tener una información muy actualizada, pero ¿dónde está lo que nosotros debemos crear? Porque nosotros somos seres que pensamos, en cambio los repositorios y la inteligencia artificial se compone de una cantidad de software o almacenamiento de información, pero no son creativos. Y hay exceso del uso de copiar y pegar. Y lo ve uno mucho hoy en día. La gente que pega, copia y pega de la información que busca y a veces no le da el suficiente soporte a través de las bibliografías que está consultando para dar crédito a aquello que yo estoy escribiendo. Eso sí que es importantísimo hoy en día enseñárselo a los estudiantes. ¿Usted de dónde copió y pegó esta información? Recordemos que ya existen en internet muchos medios para uno entrar la información de los trabajos que nos da el estudiante y mirar si esa información es copiada y es pegada de textos o de medios que ya la han publicado. Eso es muy importante enseñárselo al estudiante, porque uno a veces ve unas cosas que dice uno, este estudiante sí escribiría esto, pero lo copió y lo pegó. Cosas importantes entonces a tener en cuenta, esas ventajas y desventajas que nos pueden aparecer en la en el conectivismo. Algunos autores han hablado que el aprendizaje a través, por ejemplo, asistido por computadora, por internet o por otros medios pueden traer problemas psicológicos y inclusive epistemológicos. Hablan, por ejemplo, de la incapacidad para explicar el desarrollo de un concepto. El estudiante encuentra el concepto, lo copia, pero no es capaz de explicar su desarrollo, ni en qué consiste, ni poderlo definir por sus propios medios. Hay su conceptualización de la interacción. ¿Por qué? Porque como nos conectamos con tantas cosas, entramos a muchas conceptualizaciones y somos a veces incapaces de contextualizar esas interacciones que vamos encontrando. Y que puede haber una paradoja en el aprendizaje porque puede que nos falte una solución a ese mismo aprendizaje y podamos mirar esa temporalidad de esa información que vamos encontrando. Por eso algunos dicen que el conectivismo no existe, no es una teoría de aprendizaje, pero yo se los traje hoy y se los quise mostrar a ustedes porque está dentro de las teorías emergentes que hoy están fluyendo en el mundo por esa cantidad de información que hay en los medios tecnológicos y de comunicación que existen. Por eso quise hoy traerles qué es el conectivismo, por qué se da, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas y cuál es ese rol que debe cumplir ese internauta y ese mediador o profesor para ayudar y orientar a ese estudiante en esas diferentes conexiones que hoy nos están invadiendo. Muchas gracias a todos, a Carolina Betancourt que se acaba de unir, a Carmen Tico Cross. Interesante esta teoría, gracias profe por compartirse este cónico. Sí, esto está
lo tenemos en nuestros medios, lo tiene cualquier persona en su aparato, no lo podemos ocultar, lo tenemos que enseñar, lo tenemos que mirar cómo lo guiamos al estudiante. No es que busque toda la información, sino cómo lo conectamos y cómo buscamos esa información actualizada y adecuada. Yo quiero repetir esta frase que dice: saber hoy versus saber mañana. Nuestra capacidad de aprender lo que necesitamos para mañana es más importante que lo que sabemos hoy. Que lo digo Siemens al hablar del conectivismo. Muchas gracias a todos. El Centro Universitario Cárdenas dice: profesora, gracias por el espacio. Que actual el tema, es un tema muy importante y muy actual que hoy nos está invadiendo, porque ese es un aprendizaje online o un aprendizaje en línea, donde podemos encontrar nosotros la biblioteca, los chats, los feeds sociales, el feedback en tiempo real, o los clubes sociales que están dedicados a ser agentes para reunirse y compartir trabajos o información en actividades extraescolares. Me despido ya de ustedes y nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias por haber estado hoy conmigo.